Seguíamos conversando acá en Encuentro Regional, estaban nuestros panelistas, pero acaloradamente, incluso fuera de cámara parece más interesante que antes que nos fuéramos a esa pausa, lo que decían y un poco lo que estábamos conversando al principio en este primer bloque del análisis del balance también de la Copa América, respecto de lo político y cómo operaron algunas decisiones también para que se jugaran finalmente estos partidos acá en Antofagasta. Quiero leerles algunos de Twitter que tenemos ya. Por ejemplo, nos dice Melenic: la Copa no lució tanto en público por la cantidad de gente que no pudo acceder al sistema de ticket. Se extrañan las boleterías. Vamos a estar hablando también de esto. El problema no es si se tiró para abajo la Copa América, dicen. El problema fue el nivel de expectativa que la alcaldesa generó. Recuerden eso. Y Andespin nos dice balance de Copa América en Antofagasta Televisión. Recuerden también, dice Care 13, que 2 veces se anunció amistoso de la selección. De hecho, se habló de la presencia de las figuras y esto no pasó. Y dice, si Antofagasta hubiese quedado más cerca de Santiago, Argentina jugaba en Antofagasta. Claro que era un poco lo que exponíamos. ¿Hubo expectativas entonces, Cristian, previas? O sea, demasiado altas. O sea, sí, hubo expectativa porque toda la gente quería en un principio, cuando se supo que se iba a jugar la Copa América en Antofagasta, todos querían que viniera Brasil, Argentina. Pero siempre se dijo que iba a jugar la selección, yo recuerdo también lo que hace mención también. No, sí es verdad, sí, en una oportunidad la selección iba a jugar acá, estaba todo listo, pero obviamente vino el canchero que trabaja con Jorge Sampaoli directamente y vio que el estadio o la cancha principal no estaba en condiciones y no quiso jugar porque tenía el miedo de que algún jugador se lesionara. Pero hablando de la Copa propiamente tal, siempre existieron expectativas grandes y nosotros ya cuando se supo que iban a jugar Jamaica con Uruguay y Paraguay, nosotros tratamos de darle fuerza a esos partidos. Acá recién en el bloque anterior hablábamos que no hubo una gran difusión. Yo creo que, a ver, también se trató de, nosotros como municipio en la Costanera pues, se puso harto publicidad, también trató de venderse la ciudad, inclusive con un equipo municipal viajamos a Paraguay a mostrar a Antofagasta para que pudiera venir más gente. Con la gente de Uruguay cuando vino para acá también se entregó harta información, o sea, yo trabajó harto en eso. Y las expectativas estuvieron, lo que pasa es que claro, hay, como decía Juan en el bloque anterior, hay gente que quería ver a los grandes y como no vinieron no fue. Pero la Copa América es tan importante que la gente que lo vio, que estuvo ahí en los partidos, al final va a llevarse se llevó un gran recuerdo y creo que fue bueno. Pero si tal vez nuestras calles hubiesen estado llenas de banderas, con los personajes que venían, con a lo mejor la foto de Cavani, estoy, no sé, tirando a lo mejor algunas ideas solamente, o una pelota gigante fuera del estadio, hubiese sido más fácil para el ciudadano común y corriente, el que no es tal vez tan pelotero, digámoslo, poder ir al estadio con sus hijos, en familia. Hubiese sido distinto, se quedó sin recursos el municipio, a lo mejor para esa parte más del marketing o la publicidad que requieren, como poníamos el ejemplo de Rancagua, y insisto en ese punto, porque para ellos fue diferente, hubo más recursos, hubo empresas privadas que se sumaron, porque es distinto tener a ellos todas estas iniciativas que a lo mejor Antofagasta no tuvo. A ver, te respondo rápidamente, mira, como te contaba recién, acá Antofagasta se exigió mucho, fue mucho el dinero que se invirtió, y no lo digo solamente por el tema de las canchas, ni por los arreglos que hubo entre el estadio, o sea, se solicitaban que hay que aumentar esto, que hay que hacer esto otro. Entonces, obviamente, se gastaron muchos recursos y obviamente el municipio no podía seguir gastando recursos en temas, no sé, pueden hacer un fanfest, llegaron ofertas para hacer el fanfest y todo eso. Y obviamente no podíamos gastar todos los recursos, ya era mucho. Imagínate que si seguimos gastando, que la gente iba a empezar a criticar que por qué se está gastando en esto en la Copa América, por qué esto otro. Ya, quizás otras ciudades, quizás el gasto no fue mayor y quizás tuvieron los recursos para poder hacer paraderos como se hizo en Rancagua y todo eso. Ahora, tampoco el tema que tú dices de hacer alianzas con empresas, también era un poco, se trababa, porque obviamente la empresa, ¿qué es lo que quiere? Mostrarse. Y nosotros no podíamos porque hay las empresas que compran los derechos, las patrocinadoras oficiales, ellos tienen los derechos de todo y por más que una empresa quisiera poner los recursos, no se podía, porque no se iban a mostrar. O sea, la publicidad era muy, en ese sentido, era muy cerrada. Yo creo que se hizo todo lo posible y estuvimos, yo creo que, si no en un 100%, hicimos todo lo posible para tratar de difundir la ciudad, invitar al turista que viniera, y si no se hizo más es porque tampoco se podían gastar todos los recursos en este evento. Se gastó en lo que más se pidió, que fue la cancha, en los arreglos, y fue mucho dinero, y creo que, no sé si otro municipio de provincia gastó la cantidad de recursos que gastó Antofagasta.
Ya estamos viendo, mira, en imágenes parte de cierto de las entradas al estadio y veíamos incluso los tickets. Para muchos una de las razones derechamente por las que no llegan los hinchas a ver esta Copa América tiene que ver con la forma en que se vendieron estas entradas. ¿Faltó efectivamente esa boletería? ¿Por qué? O explicarnos un poco también. Yo obviamente sé por qué se puso así, pero tal vez la gente no entendió muy bien, de hecho, el mensaje. Hubo gente que los primeros días, el primer partido de Jamaica con Uruguay, llegaban hasta el estadio intentando conseguir una entrada en el recinto deportivo. Hubo muchos problemas con respecto a esta misma situación, primero porque muchas personas trataron de ingresar a la página y esta estaba colapsada, no tenían tampoco el conocimiento cómo poder comprar. Ellos criticaban que quizás les costó un poco poder acceder a estas mismas entradas. También se criticó mucho el valor de las mismas entradas para los partidos, pero no es algo que sucedió solo acá en Antofagasta, claro, sino que es un valor a nivel país. Yo creo que a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha ido como disminuyendo lo que es la venta de entradas en boleterías para eventos masivos. Yo creo que eso permite mantener un control mayor con respecto a las personas que compran este tipo de entradas y también para evitar que exista lo que son las mismas reventas, las clonaciones de estas mismas, porque al comprarlos por la web, el registro que se lleva se supone que tiene que ser mucho más exhaustivo que el que se realiza en la misma galería. Yo creo que, si bien es cierto, hubo personas que tuvieron problemas con poder acceder a comprar estos tickets, también hubo muchas personas que quizás ni siquiera intentaron comprarlo y era como la excusa más fácil, no lo pudimos comprar y por eso nos fuimos. Pero hay discriminación, hay un buen sector de los chilenos que no utiliza la compra por internet, que tienes que tener además una tarjeta de crédito. Es una forma de discriminar tal vez para tener ese control en un estadio más seguro. Recordemos que obviamente opera una nueva legislación en ese sentido. Muchos estos días que se ha jugado la Copa América, sobre todo los controles que se han hecho en Santiago, es bien distinto. Ya no puedes ingresar prácticamente nada porque está todo muy resguardado. Es una forma de discriminación positiva, quizás si tú quieras llamarlo, la forma en que se vende hoy las entradas, por ejemplo, para Copa América. Es que puede ser en el sentido de que el fútbol es un deporte que es masivo, que llega a todos los estratos sociales. Quizá también hay personas que no cuentan con una tarjeta de crédito, que quizás no pueden acceder a comprar las entradas, pero hubo muchas opciones. O sea, hay personas en el estadio con las que pudimos conversar un poco más allá, que señalaban, no, yo no lo pude comprar, pero tengo el jefe el amigo que yo le pasé la plata, me compró la entrada, y así fueron generando quizás redes para poder acceder a ella. Quizás tienen razón en el sentido de que tratando de incluir a toda la ciudad para que participe de este evento, se pudo haber pensado en este tipo de personas que quizás no tienen acceso a poder obtener los tickets de esta forma, pero es una exigencia que viene más allá o sea, es algo que se exige desde la organización macro, o sea, viene desde arriba, que las entradas se van a vender de cierta forma, y todo eso hay que respetarlo. Se realizaron muchas críticas con respecto a muchas de las cosas que ocurrían en los estadios propiamente tal, pero es algo que se acató de la forma en como viene nomás. Pero es una forma de discriminar, ¿crees tú, Sergio, de tener un poco el control? Y hablo desde la organización de la Copa América, no solo lo que pasó acá en Antofagasta, sino que la forma de vender estas entradas hoy, ¿es el mecanismo que se utiliza también para discriminar un poco y tener un público más selectivo? Yo no creo que sea tanto eso, ¿eh? Yo creo que es más por el orden, ¿cierto? Un certamen tan importante como la Copa América, indudable que tiene que tener un orden. Siempre se habló que se iban a vender, ¿cierto?, las entradas por internet, y como dice Dayan, fueron construyéndose redes, ¿cierto? Los mismos trabajadores fueron comprando a través de su empresa y descontaba por ello, pero yo creo que va más por el tema orden. Porque estar en el estadio, llegar a comprar, como típico nosotros siempre al último minuto, llegar a comprar la entrada. Tú ves los partidos importantes cuando se venden entradas en el estadio, se llega a un cierto desorden. Y esta Copa América, indudable que tenemos que dejar una imagen no tan solo para la ciudad, sino que estamos dejando una imagen para todo un país, para toda Sudamérica y parte del mundo. O sea, acá estamos hablando no tan solo de Sudamérica, estamos hablando que nos están viendo también en Europa. Así que yo creo que esa es la parte fundamental, y hasta el momento yo creo que ha sido muy ordenada la Copa América. Tú ves, en los himnos ahora prácticamente no se, como se dice, no se bifea al equipo contrario. Ahí hubo campaña, sí, ¿eh? ¿Ah? Hubo campaña ahí, por supuesto, la tarjeta verde. Por supuesto, la tarjeta verde. Tal como la tarjeta verde, el tema de la entrada, yo creo que hemos mantenido un cierto orden.
puede ser Y no hubo una discriminación suficiente porque campaña a lo algunos mejor no tienen para tarjeta. tratar de que la gente comprara de una forma, y muchos que no sabían en realidad lo de las entradas online. Mira, hay un dato súper interesante, que en los dos partidos, Antofagasta, la sede de Antofagasta recibió 14.752 personas en los dos partidos, teniendo en cuenta que el aforo era de 19.000, había quedado. Más o menos. Ya, más o menos. Entonces, ahí nos deja las claras dos cosas. Una, faltó interés por parte de la gente. Las causas estamos tirando las líneas de por qué, pero lo otro que nosotros vimos en el estadio es el desconocimiento, y hay que decirlo claramente, acá la gente no se informa, se sabía que todo este proceso iba a ser por internet. Hay algo algo de lo que dijo Dayan respecto del tema de las páginas, que finalmente era Ticket Pro, entiendo que las que estaba vendiendo las entradas, a ratos se caía, pero nosotros sabíamos que estos partidos estaban desde antes, desde mucho antes, y no estaban tan caras las entradas, ojo. O sea, la galería 12.000 pesos, 12.000 pesos súper accesible. O sea, si yo no quiero pagar 12.000 pesos para ver a Uruguay, ¿entonces qué? Claro. Entonces, ¿qué? Entonces, esa es la crítica que yo que le hago, digamos, al futbolero, ¿no? A ese que tiene ese paladar tan desarrollado en Antofagasta, ese hincha que, insisto, o sea, si no es el Barcelona, no se conforma con nada. No quiero meter a otro tema respecto del Club de Deportes Antofagasta, pero sé que vamos a llegar ahí, pero tiene que ver con un poco de eso. Cristian, ¿y qué hay de cierto? Porque trascendió posterior, ¿cierto?, a los dos partidos jugados, que iba a ser el municipio quien tenía que hacerse cargo de todo ese número de entradas que no se habían vendido. Es decir, si el aforo era tanto y logramos llenar un estadio a lo mejor con la mitad, que finalmente el compromiso, ¿verdad?, era que estuviesen en la totalidad vendidos. ¿Qué de cierto hay o cómo operó finalmente esa venta de entradas respecto del papel que le tocó jugar al municipio? Yo creo que ahí hubo mala intención de no sé si la persona, el medio, no sé, que tiró ese rumor, porque desde que se entregó el cuaderno de cargo, en ningún momento señalaba de que el municipio se hacía responsable de las entradas que no se vendieran. Eso quedó establecido para la Copa América. No sé si para el Mundial Sub-17 corre lo mismo o no, pero para la Copa América nunca, o sea, nunca existió eso, que las entradas que no se vendieran las pagara el municipio. Fue un rumor que yo igual lo vi por las redes sociales, no sé con qué finalidad se lanzó, pero descartarlo de plano, que en ningún caso la municipalidad tiene que pagar las entradas que faltaron, nada de eso. Está establecido desde el comienzo. Ya, eso está ratificado así, porque fue lo que tú decías, se generó mucho rumor, y respecto a que ahora más encima la municipalidad vaya a tener que pagar, efectivamente No, se descarta. se descarta totalmente. En el cuaderno de cargo salía especificado claramente que, aparte que nosotros como municipio no tuvimos ninguna injerencia en la venta de la entrada, o sea, nosotros pusimos el estadio a disposición para que llegara la gente de Ticket Pro a ver el tema de su entrada, todo el asunto, pero nunca participamos en un porcentaje o que la municipalidad tuviera entradas para vender, absolutamente nada, todo eso lo veía la ¿Las expectativas se organización. cumplieron o ustedes realmente esperaban tener un estadio lleno, o siempre se supo desde el municipio que era muy probable el número que finalmente tuvimos en ambos partidos? No sé, para el partido con Uruguay, a ver, yo como futbolero, sacándome un poco del tema municipal, yo pensaba que iba a ir más gente por el tema de Uruguay, o sea, yo pensaba que podíamos llegar, no sé, 12.000, 13.000 personas. Para el de Paraguay siempre no tuve mucha esperanza de que fuera mucha gente. Pero bueno, al final yo creo que, y hay que decirlo, nosotros somos muy provincianos y la gente de Antofagasta no sabe comprar por internet. Esto lo hacen a nivel macro, como un recital que puede ser que se vende todo por internet. ¿Y qué pasa? Que la gente, el antofagastino y quizás en otras ciudades, es muy provinciano y está acostumbrado a comprar en la boletería. Y muchos dijeron, no, si al final la boletería igual la van a abrir, igual van a tener la entrada. Pero no pasó eso. Yo vi mucha gente dando vueltas ese día que quería comprar la entrada. Inclusive nosotros le ofrecimos a Ticket Pro la posibilidad de habilitarles una boletería en el estadio para que vendieran entrada a la gente que no había comprado. Y la gente de Ticket Pro nos dijo que lo iban a estudiar el tema. Al final dijeron que no, porque como decían ustedes dos, esto era por el control, por el orden, que no se podían vender así en boletería. Discriminación, decía yo derechamente, filtrar de alguna manera el público asistente. No sé si por ahí, lo que pasa es que ellos tienen un orden, como hacen en Santiago, para un concierto todo se vende por internet y mantienen el orden. Lo que pasa es que acá no era un concierto, era un torneo que se juega en varias ciudades y bueno, como provincianos que somos los antofagastinos de otras partes, estamos acostumbrados a comprar a última hora y no estamos acostumbrados al tema de comprar por internet. Quizás por eso
tampoco la gente a última hora quiso ir y no pudo, buscó la manera de tener la entrada y quizá tampoco no pudo ir más gente al estadio. Ahora Juan decía, es un precio razonable si no se quiere pagar 12.000 pesos por ver a Uruguay, entonces que queda un poco. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hizo también noticia en estos días de la Copa América que el combo de comida cuesta 7.000 pesos? Si ya 12.000 pesos cuesta una galería, 7.000 el combo de comida y no se va solo al estadio, o sea, por lo menos vamos 2 personas o incluso en familia que somos 3 o 4 y ya los más pequeños igual son 12.000 pesos, o sea, es un evento que en realidad tiene también su costo asociado, o sea, 7.000 pesos el combo fue para la risa en algún momento, pero era efectivo y en los estadios estaba siendo así, Sergio. Sí, la verdad que, bueno, esto es comercial, o sea, estamos hablando de selecciones de gran nivel, jugadores de gran nivel, obviamente que va a llegar a ser prácticamente no solamente la parte deportiva, sino que la parte comercial. Tú mismo dices, era para la risa, ¿cierto? Los combos, porque igual uno no va al estadio, va solo, siempre va acompañado, o va con el hijo o la señora, ¿cierto? Pero eso ya entra en la parte comercial y esto quiero agregar que el municipio no tuvo nada que ver con la entrada, siempre se dijo que la NFP era dueña del espectáculo, por ende se entregó el estadio Calvo Bascuñán, si no me equivoco, Cristian, en el mes de mayo, y al poder de la NFP, y de ahí en adelante ellos, tuve los estáticos, no había ningún estático que no fuera, que lo haya puesto la NFP. Por eso que es una parte comercial, y obviamente lo que era dentro del estadio, obviamente también iba a ser comercial, porque son empresas que se licitaron y se ganaron este derecho. Entre paréntesis, ¿vieron el porte de los sándwiches que por las 7 lucas o no? Era una cosa de este porte. Una bebida de esas, las más pequeñitas. O sea, te pasaste, ¿no? De verdad que es para la crítica, pero sí. Lamentablemente son temas que nosotros a nivel local no podemos manejar porque viene todo el paquete amarrado al final. Tiene todo de Santiago. Y viene todo de Santiago. Entonces, claro, hay temas de centralismo ahí también. Pero vuelvo a repasar en términos concretos. No fuimos capaces nosotros como antofagastinos adelantarnos, comprar ante la entrada, educar un poquito respecto de cómo era el sistema, que tan difícil no es. Lo que sí, mucho desconocimiento respecto de cómo pagar las entradas, increíble, con el tema de la tarjeta de crédito. Más allá, si a usted le gusta o no el partido, si le gusta o no Uruguay, le gusta o no Jamaica, para responder a algunos de los Twitter de gente que ni siquiera va al estadio está opinando. Justamente quería leer algunos de los comentarios que nos dejan en redes sociales. Dice, demostramos al país que Antofagasta tiene gran capacidad técnica y humana para albergar eventos deportivos y de relevancia. Después dicen, pésima difusión en Antofagasta. No hay nada más que decir, es una opinión que se tiene respecto de por qué o cómo se dio la Copa América. Antofagasta Muni dice, trabajó con profesionalismo y dedicación, lejos fue la mejor sede. Muchos fueron para decir que estuvieron en la Copa América, pero claramente los partidos que nos tocaron no eran atractivos. Muy provincianos, dice Maldito Sánchez, en Antofagasta hay poder adquisitivo, los partidos no eran atractivos para el que no es futbolero, dicen, y punto. Simplemente que no se fue al estadio ni por una cosa de la entrada por internet o porque simplemente los partidos no eran atractivos nomás. Yo creo que el que es futbolero hubiera ido a la Copa América, porque tener a Uruguay acá no es todos los días, independiente que sea con Jamaica. Yo soy futbolero de nacimiento y aunque hubiera jugado Uruguay con Haití, hubiera ido al estadio, porque el que es futbolero va a ver estos partidos. No sé, si hubiese jugado, no sé, un partido Jamaica con Puerto Rico, eso es no ser futbolero, eso es no ir a un partido porque son dos equipos que no tienen tradición. Pero el ver a Uruguay, independiente del Real que juegue, el futbolero va a ir. Así que lo que dicen de que no, que los partidos no fueron atractivos. Sí, no tienen el atractivo que puede tener un Perú-Brasil. Pero el que es futbolero va al estadio, porque tenía Uruguay y Paraguay, que son los dos de los grandes equipos sudamericanos. Ahora en el interno, ¿cómo vieron cuando acá, por ejemplo, nos dicen, sí, Antofagasta demostró ser la mejor sede, hay algunos critican, y ya lo hemos conversado, ¿verdad?, que a lo mejor no hubo suficiente difusión o suficiente ambiente en las calles, pero ¿cómo fue el trabajo de la prensa local? ¿Cómo fue el trabajo también o cómo se evaluó un poco a los que vinieron, ¿cierto?, las facilidades que se les entregaron también a la prensa que venía de afuera, Paraguay, de Uruguay, de Jamaica, la traducción, los traslados, o sea, toda la logística que requiere justamente el tener un evento de estas características. ¿Cuál es esa evaluación que se hace en esos aspectos? Miren, desde el plano de vista organizativo, yo creo que, y están mis colegas acá para argumentar mayormente, yo creo que el centro de prensa que se habilitó, yo creo que yo trabajé mucho tiempo en el diario,
y nunca había un centro de prensa de estas características, que tenía internet, que tenía ahí todas las comodidades, con 10 televisores para ver los partidos. Aparte, yo creo que las atenciones que se hicieron de tratar de entregar la información lo más rápido posible fue bastante efectiva. Tratamos a través de correo de informar en minuto a minuto cuándo iba a ser el entrenamiento de este equipo, cuándo el otro. Con Jamaica, y los colegas están de testigo acá, era un equipo que no tenía un programa de trabajo, que de repente entrenaban mañana a las 4 de la tarde y avisaban un par de horas antes, era muy desordenado, era una crítica que le hicimos a ellos también, pero tratamos de que la mayoría de los colegas, tanto locales como internacionales, trataran de tener las mayores facilidades para la cobertura que ellos necesitaban. Los estándares, obviamente, en eventos como estos se tienen que cumplir, Dayan, pero ¿cómo fue la cobertura y la relación también con el resto de los medios que por esos días estuvieron cubriendo? Hubo, en algunos momentos se decía que también momentos tensos, era difícil poder coordinar, había bastante expectación, por lo menos de la prensa que seguía a Uruguay, Jamaica con un poco menos y también a Paraguay un poquito más. Mira, a mí me llamó mucho la atención, en cierta medida, algunos de los roces que hubo, más que nada con los encargados de prensa de algunos equipos, por ejemplo, el equipo uruguayo. Porque estuvimos en conferencia, estuvimos todos ahí esperando las declaraciones del técnico, de los jugadores, pero tuvieron siempre mayor acceso a ellos los mismos locales, y ahí tuvimos un poco más de roce porque ellos tienen una personalidad distinta a la nuestra. No como, por ejemplo, los colegas que venían de Jamaica, que si bien es cierto el idioma también con nosotros era algo que podía en cierta medida mermar un poco lo que era la comunicación con nosotros, se vio a la prensa uruguaya muy déspota con los que éramos locales. Entonces ellos pensaban que porque era su selección la que estaba dando conferencia de prensa, ellas tenían primero exclusividad, que se las dieron, y está Juan de testigo, porque ellos después de los puntos de prensa tenían un lugar habilitado solamente donde dejaban ingresar a la prensa a Uruguay y el resto nos quedábamos afuera, no tuvimos acceso en ningún momento a poder conversar con algún jugador si es que no era dentro del margen de la misma conferencia. Y eso no sucedió, por ejemplo, con Jamaica, porque los jugadores siempre estuvieron llanos a conversar con la prensa que estaba ahí. Pero se vio en cierto grado de ellos mismos de que trataron como de hacerse notar que ellos eran los que venían con la selección y que el resto no podía acceder. Y eso tampoco pasa por responsabilidad de los organizadores, sino que más que nada cada equipo tiene su jefe de comunicaciones, que es el que ordena el cuento de cómo se van a realizar las mismas conferencias. Pero yo creo que fue con la única prensa bueno, tampoco fue con todos, sino que con algunos medios puntuales con los cuales se tuvo problemas, pero fue más con personas que venían de Uruguay. ¿Fue Uruguay uno de los No, Uruguay, el jefe de prensa de Uruguay, un pesado como no sé qué otro epíteto, pero en fin, muy pesado el tipo, pero hacía las conferencias muy ordenadas. Y lo que dice Dayan, terminada esta conferencia de prensa, que eran la mayoría de ellas fueron en el Hotel del Desierto, y tenían un lugar apartado solamente para los periodistas uruguayos. Ellos tienen y ven el fútbol de otra forma, los periodistas son muy amigos de los jugadores, cosa que no se ve muy acá en Antofagasta, en Santiago otro cuento, pero acá lo que nosotros pudimos ver con la prensa uruguaya, que ellos tenían un acceso distinto y se hacía remarcar esa situación. Entiendo que son los únicos en el mundo que hacen eso, por referencia, por conversaciones, porque además tuvimos la oportunidad de poder estar con muchos medios de Estados Unidos, gente de Bein Sports, si no mal me recuerdo, que ellos con los derechos a nivel de Asia, de Estados Unidos respecto de esta Copa América, y ellos hicieron algunas críticas, algunas de ellas respecto del centro de prensa, pero no directamente a la organización, sino que respecto a la gente que puso la NFP como organización que viene de Santiago. Pero ahí podríamos poner la nota positiva, efectivamente, Juan, de respecto a que cumplimos con ese estándar, es decir, los centros de prensa, cómo se trabajó en esa logística. O sea, ¿cómo quedó establecido el tema? Sí, que tenía que pelear, digamos, el resto, en las credenciales, los TAPS para ir a las conferencias de prensa o para ir a los entrenamientos, porque incluso los uruguayos se dieron el lujo de darte una credencial para el entrenamiento, y si tú no tenías esa credencial, más la que tú portabas, digamos, que te dio la organización, no podías entrar. Así de pesados eran los tipos, iba a decir un chilenismo, pero a esta altura del partido, pero en fin. Y eso molestó mucho. Ahora, respecto del análisis que se puede hacer de cómo estuvimos los medios locales, yo creo que
2 o 3 destacaron muchísimo. Respecto de la cobertura, respecto del tema del manejo inglés, que hay un tema ahí a darle vuelta. Y o sea, no se criticó tampoco por parte de la prensa porque los ataches que tenían puestos respecto de las condiciones que se tenían acá. O sea, las condiciones se trabajó bien. Obviamente tiene sus roces por cosas que escapan, digamos, a la mano de los organizadores o a la mano de uno. Tratar de conversar con el técnico alemán, por ejemplo, era todo un circo a veces, porque tú tenías como la pregunta ya pensada, pero o se te adelantan, la traductora acá al lado hablando por este otro lado, para dónde tiene el micrófono, que es más un tema de cómo te la arregláis para sacar la cuña, pero más allá de eso, me parece que en términos de organización uno pudo digamos, hacer su trabajo bastante bien y sin tantos problemas como en algún minuto pudo haber sido. Nuevo corte comercial aquí en Encuentro Regional. Volvemos en breves minutos. No se separe, continúe acompañándonos con sus opiniones, ¿verdad? Preguntas para nuestros panelistas en torno a este balance que hacemos de la Copa América con sede acá en Antofagasta. Ya volvemos.